Continuamos entonces con nuestro tema que le corresponde a esta clase. Vamos a comenzar entonces lo que vamos a hablar en esta. Vamos a compartir pantalla ya. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Hoy nos toca los libros de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, y la Biblia griega. Vamos a ver. eh, Vamos a ver cuáles son los libros. Y aquí también entran los libros apócrifos, cuáles son y en qué Biblia está. Ya, vamos a comenzar. Ahí está, mire. No sé si puede ver, creo que se nota, ¿no? Antiguo Testamento, ahí está los Antiguo Testamento, Pentateuco o la ley. Antiguo Testamento, Pentateuco, la ley es conocido, ¿no? Y al otro lado está la Biblia griega, ¿ya? Y esta, la Biblia griega es más la que está, aquí tengo una Biblia. Está en la Biblia latinoamericana, la Biblia latinoamericana. Yo quiero enseñarle algo muy importante, queridos estudiantes, de que no se dice Biblia católica, no se dice Biblia católica. Hay una sola Biblia, es la palabra de Dios, pero hay diferentes nombres. Por ejemplo, la que nosotros usamos, y hay también diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, la que más se usa en las iglesias evangélicas es la Reina Valera 60. Pero han salido nueva versión internacional, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión Dios viviente. Y la Iglesia Católica usa la Biblia latinoamericana. Yo tengo una Biblia latinoamericana, la tapa verde. Ahí la más común es la Biblia de color rojo, la tapa roja. Entonces yo quiero enseñarle, no me diga Biblia católica o Biblia evangélica, no. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a aprender hoy. Antiguo Testamento, Pentateuco, la ley. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estos son los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Antiguo Testamento. Entonces, los primeros 5 libros se los conoce como Pentateuco o la ley. ¿Cómo se lo conoce los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Pentateuco o la ley, que comprende, vamos a repetir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros. Tenemos que aprenderlos de memoria. Una vez más, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Cuáles son los libros históricos? Son Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos, hablan de toda la historia. Los libros poéticos, ¿cuáles son los libros poéticos? Incluye Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Nuevamente vamos a repetir cuáles son los libros poéticos. Yo les pregunto, vamos para atrás, ¿qué pasó acá? Vamos, chicos. Ahí está. ¿Cuáles son los libros poéticos? Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego vienen los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuáles son los profetas menores? Es Oseas, Amós, Actías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo
Zacarías y Malaquías. Vamos a ver. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros? Deme los 5 primeros libros. ¿O cómo se llama? Pentateuco. ¿Cuáles son los libros que comprende el Pentateuco? Es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuáles son los históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Cuáles son los profetas mayores? Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuáles son los libros, los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Agdía, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Zacarías y Malaquías. Entonces, estos son los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Comprenden, se enumeran o se agrupan en Pentateuco, en histórico, en poético, profetas mayores y profetas menores. Ahora, paralelo a eso está la Biblia griega. ¿Cuáles son los libros que comprenden la Biblia griega? Vamos a ver. Génesis, está bien, tanto el antiguo y la Biblia griega. Éxodo, Levítico, Número. Mire, algo interesante acá, que en la Biblia griega no está como los libros del Antiguo Testamento, así por serie, ¿no? Pentateuco, histórico, poético, profetas mayores y profetas menores. Acá es una sola línea, no hay. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Ruth. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora mira, acá viene. Sobre los reinos, primera y segunda Samuel. Sobre los reinos, primera y segunda Reyes. Acá la aumenta. La aumenta también para Lipómenos 1 y 2. No, para Lipómenos es un significado, pero ahí entra primera y segunda Crónicas. Entra Esdras. Esdras ya entra como apócrifos. Esdras 2, Nehemías y Esther. ¿Ya? ¿Qué más? Judith, Tobit, Macabeos 1 y 2, Macabeos 3 y 4, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Job, Sabiduría de Salomón, esto es deuterocanónico, Siracides, eclesiásticos, también deuterocanónicos, Salmos de Salomón son apócrifos, Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Agdía, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, Isaías, perdón, Jeremías. Aquí incluye Lamentaciones, Baruch y Carta de Jeremías, los dos últimos. Mire, hay varios libros que son incluidos. Vamos a dejar de compartir un momento y quiero explicarle algo, ¿ya? Voy a poner. Continuamos entonces. Quiero explicarle acá un momento atrás. Quiero compartir pantalla. Compartir pantalla. Acá, ahora compartir. En algunos, acá, por ejemplo, en algunos libros de la Biblia griega, dice deuterocanónicos, otro dice que son apócrifos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre deuterocanónico y los libros apócrifos. Los deuterocanónicos son libros, son considerados libros sagrados, pero no inspirados por Dios, ¿ya? Y los libros apócrifos, estos libros no son sagrados, pero tampoco son inspirados por Dios.
Entonces los deuterocanónicos son libros sagrados. Ellos los consideran libros sagrados. No, los respetan, pero no son inspirados por Dios. En cambio, los libros apócrifos no son ni sagrados, ellos no los consideran sagrados, ni tampoco fueron inspirados por Dios. Entonces hay una pequeña diferencia entre uno es sagrado y el otro. Para ellos, los deuterocanónicos son considerados sagrados, los respetan, pero no son inspirados por Dios, ¿no? Ahora yo quiero explicarle esto que es importante, el de los libros apócrifos y todo lo demás. Yo sé que hay una confusión de que por qué la Biblia latinoamericana, la Biblia que usan la Iglesia Católica, los ortodoxos y los ortodoxos orientales incluyen en la Biblia los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Vamos a ver. A lo largo de los siglos, la Iglesia del Señor ha identificado cuáles son los libros inspirados que pertenecen al canon evangélico, ¿no? Al canon de la Biblia y cuáles son los libros que no son incluidos en el canon de la Biblia. Ahora, hay una diferencia entre protestantes y católicos respecto a la terminología utilizada para referirse a estos libros. Los protestantes, desde el tiempo de la Reforma, hemos acuñado el término apócrifos, de latín apocryphus, para denominar aquellos libros que no pertenecen a la Biblia por considerados no inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, por lo tanto no pertenecen a la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica los denomina deuterocanónicos, los libros deuterocanónicos o segundamente canónico, teniendo para ellos un valor de inspiración de forma secundaria. Al referirnos a los apócrifos, nos referimos mayormente a aquellos libros agregados al Antiguo Testamento que no vienen de la lista hebrea del Tanakh, sino de una traducción al griego. Mire, aquí como que lo explica mejor. La iglesia protestante los llama apócrifos y la iglesia católica los llama deuterocanónicos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Bien, el término apócrifo de latín apocryphus para determinar aquellos libros que no pertenecen a la Biblia por no considerarlos inspirados, porque no son inspirados por Dios. Y la Iglesia Católica a estos mismos libros los llama deuterocanónicos o segundamente canónico, teniendo para ello la inspiración no de Dios, pero de forma secundaria. ¿No? Es como que un poquito de trabalengua. Entonces, la Biblia del Cántaro 1602, conocida como la versión Septuaginta, fechada entre el año 280 al año 30 a.C., quiere decir que estos libros nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. Estos libros deuterocanónicos o apócrifos nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. No obstante, la Iglesia Católica los incluyó en la Vulgata Latina de forma forzada. Entonces, la Iglesia Católica lo incluye en la Vulgata Latina de forma forzada, ya que Jerónimo lo rechazó enérgicamente. En las traducciones de la era de la Reforma, estos libros fueron incluidos, pero con diversas aclaraciones de que no eran inspirados. De hecho, Casiodoro de Reina los incluyó en la Biblia del Oso, pero Cipriano de Valera, en su revisión de la Biblia del Cántaro 1602, los pone agrupados al final del Antiguo Testamento para apartarlos del resto de los libros canónicos. Valera, en el prólogo de su versión, dedica un apartado para explicar que los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Entonces hay que tener en cuenta, hermano querido, ya desde la antigüedad, incluso los judíos, los mismos judíos no aceptaron los libros deuterocanónicos o libros apócrifos porque no fueron inspirados por Dios. Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia Católica lo incluye en la Vulgata Latina de forma forzada, ya que Jerónimo, que era sacerdote, no lo aceptó. Ahora,
aquí yo quiero ya, ¿cuáles son los libros? Quiero darle la lista de cuáles son los libros y porciones agregados en la Biblia católica. Número 1, el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de sabiduría, el libro del eclesiástico, Siracidas o Siracides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, la oración de Azarías, aquí está, lo podemos leer en Daniel, capítulo 3, de 24 al 50, el himno de los 3 jóvenes, también hay, la historia de Susana, la historia de Beli y el dragón, el libro de Primera de Macabeos y Segunda Macabeos. En el siglo XVII, escuche bien, en el siglo XVII, en la declaración de fe de Wittenberg, de Westminster, los cristianos protestantes definen la lista de libros canónicos y comenta referentes a los apócrifos. Mire, ¿cuándo fue que se decide ya los cristianos a no imprimir con la Biblia, con los libros deuterocanónicos? Fue en el siglo XVII, en la declaración de fe de Westminster. Los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de la escritura por no ser de inspiración divina. Por lo tanto, carecen de toda autoridad en la iglesia de Dios y no deben aprobarse ni utilizarse sino como otros escritos humanos. Entonces, ¿por qué no están escritos, por qué no están impresos, por qué no están incluidos los libros apócrifos o deuterocanónicos en nuestras Biblias? Porque los judíos los rechazaron y porque no son inspiración divina. O sea, son escritos por terceros, son testigos de lo que vieron, pero no aparecen entre los 40 hombres inspirados por Dios. Así que eso son ya. Vamos a ver, vamos a continuar entonces, compartir pantalla. Yo quería darle un plus. Acá está, compartir pantalla. Vamos, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Igual están divididos los evangelios, perdón. Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las cartas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera Juan y Judas. Los históricos, Hechos. Las cartas paulinas están Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón y proféticos, que es Apocalipsis o Revelación. Esos son los libros del Nuevo Testamento. Vamos a repetir de nuevo. Tenemos que aprender de memoria. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hebreo, Santiago, Primera, Segunda Pedro, Primera, Segunda Juan, Judas. En los libros históricos está Hechos, las cartas paulinas está Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, y los proféticos es Apocalipsis. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda me preguntan al WhatsApp. Yo voy a estar ahí listo para responderle. Bendiciones a todos.